www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Aquí desde el estudio de Chicha Mariani de Radio Caput, Raquel Márquez, quien les habla, con la operación del compañero Chino Roldán. Román, me está mirando y se muere de la risa. Cada 2 por 3 le cambio el apellido. Bueno, Nicolás, es así, Nicolás Chino Román. Perfecto, acá me corrigió. Y con la colaboración de mi compañero Eduardo Zanardi, les damos la bienvenida a todos. Bueno, siempre, estos lunes tan especial. Hoy parece ser que la primavera asomó. Vamos a ver cuánto tiempo dura, ¿no? Ahora está lindo, muy linda temperatura, así que está lindo para salir por estas calles de Buenos Aires. Bueno, como todos los lunes, hay tantas cosas, pasan tantas cosas en este país todos los días, que uno, después de una semana, no se puede hacer una síntesis, porque ya ustedes se enteraron de todo por todos los medios. Pero hubo una noticia que realmente no se le dio mucha difusión. Y como nuestro programa viene siguiendo, desde que comenzó el conflicto en la provincia de Jujuy, de todas las acciones que vienen siguiendo los jujeños y especialmente el tercer malón de La Paz que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires a reclamar a la Corte Suprema por esta reforma inconstitucional que el gobernador Gerardo Morales impuso en la provincia de Jujuy, que nosotros lo hemos tratado mucho, hemos estado con ellos también frente a la Plaza Lavalle apoyándolos, pero les quería leer este artículo. Si ya están enterados, mejor, pero creo que la mayoría no lo sabe. Así que desde el tercer malón de La Paz informamos que con la resistencia pacífica que mantenemos desde el 1 de agosto en Plaza Lavalle, logramos que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboquen al expediente de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación, referencia Estado, Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Jujuy, provincia, de acción declarativa de inconstitucionalidad CSJ 001309/2023-00. El logro es de todos y todas. Por disposición del tribunal, córrase traslado de la demanda interpuesta contra la provincia de Jujuy, la que se sustanciara por la vía del proceso ordinario por el plazo de 60 días. Acá dice el artículo 338, y concordantes del Código Procesal Civil de la Nación, para su comunicación al señor gobernador y al señor fiscal de Estado de la provincia de Jujuy. Líbrese oficio al juez a cargo del Juzgado Federal de la Ciudad San Salvador de Jujuy, en el que se hará constar los letrados autorizados para su diligenciamiento. Las naciones indígenas preexistentes integrantes del tercer malón de La Paz ponemos en conocimiento que el Estado provincial está incumpliendo con los derechos humanos, derechos ambientales y tratados internacionales, ya que en la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy se violaron los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. En Jujuy se vive una dictadura y no existe Estado de Derecho. En el Poder Judicial de la Nación, además existe en el mismo expediente una medida cautelar de no innovar y es necesario que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Sanz y Ricardo Lorenzetti, se expidan de igual manera a la brevedad.
como poseedores ancestrales y dueños legítimos del territorio de vida, reafirmamos los derechos que nos amparan establecidos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT, Declaración Americana y Declaración Universal de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y demás concordantes. Estas acciones inconstitucionales e inconsultas de Gerardo Morales nos llevan a la continuidad del genocidio y exterminio de los pueblos, incrementando la crisis climática y calentamiento global que afecta a toda la humanidad, por el buen vivir y una vía Yala plurinacional Jalaya. Bueno, esto me lo hicieron llegar compañeros que forman parte de este tercer malón, y bueno, ahora hay un exhorto a Gerardo Morales. Bueno, esperemos que la justicia se mueva un poquitito más rápido, ¿no? Porque estas son las cosas que necesita el pueblo, tener justicia. Y hablando un poco de justicia, les voy a comentar algo que pasó hace cosa de un mes atrás. Estuve en una charla en un centro de la Usina del Arte con otros compañeros de organizaciones diversas, y pude permanecer y participar en una charla que para mí fue como reveladora, ¿no? Y a partir de esa charla me quedó la sensación de tener que llevar a nuestros oyentes de Radio Caput y a toda la audiencia y todo aquel que quiera compenetrarse con este tema, a escuchar a un nuevo colectivo que no surgió hace días, sino hace ya unos añitos, y que es importante también la mirada que tiene este nuevo colectivo, que en cierta manera está nucleado a favor y en la defensa de los derechos humanos. Y este colectivo, como yo puse acá en esta gacetilla, en ese momento escuchamos a Gonzalo y a Viviana, y ellos forman parte del colectivo de historias desobedientes. Siempre me confundo con indebidas, y no, son historias desobedientes. Lo indebido es lo que pasó. Y bueno, yo acá puse, ¿no?, que dedicábamos el programa a la memoria de nuestra historia reciente, para que nunca más haya un gobierno genocida, autoritario y violador de todos los derechos humanos y de la propia Constitución Nacional. Que a 40 años de la democracia repudiamos el negacionismo y la reivindicación de la dictadura cívico-militar, como proponen los sectores de la oposición en esta campaña electoral. Y les contaba que en esa charla que participé, estos compañeros de este colectivo de historias desobedientes son justamente los familiares de aquellos que fueron partícipes de esta dictadura que comenzó en los 76 y que realmente ha habido torturas, violaciones, apropiación de niños, impedirles que tengan su propia identidad. Saben que hay muchísimos que todavía no recuperaron su identidad. También estuvieron los vuelos de la muerte, en fin, todo lo que ya conocemos y que nos causa un profundo dolor como pueblo, como sociedad, haber transitado una historia tan oscura, ¿no? Porque esas son historias oscuras que debemos tener mucha fortaleza y seguir construyendo para que nunca más se repita en la sociedad argentina este genocidio, esta manera de pensar, que para eliminar ideas, no cambiar ideas. La idea de esa dictadura fue eliminar, desaparecer, que no existan más. Eso es una mirada desde el punto de vista humano terrorífico. ¿Cómo vamos a exterminar a otro porque tenga ideas distintas, ¿no? Bueno, aquí estamos, y en este momento tenemos un invitado muy especial. No han podido asistir estos compañeros que les estoy mencionando, pero ellos me han hecho llegar a este otro compañero que pertenece al colectivo de historias desobedientes.
Y bueno, ahora lo voy a presentar y estamos acá junto a Augusto de Benedettis. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido a mi programa. Estoy realmente muy, muy complacida que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. De Somos Grandes, ¿viste? Porque sí, los que somos grandes y otras generaciones nos preocupa mucho la historia de nuestro país y sobre todo el futuro. Y me sorprendí mucho cuando te vi, porque vos sos uno de los nietos, ¿eh? Entonces sos un joven. Pero antes de empezar a contar la historia tuya o cómo se está formando este colectivo nuevo, sería interesante que nos contaras a la audiencia un poco cómo empezó esto de este colectivo de historias desobedientes, con a lo mejor con padres o con tíos o con familiares grandes. ¿Cómo fue? ¿En qué año fue? ¿Cómo empezó la historia? Bien, en primera medida contarle a la audiencia que Historias Desobedientes reúne a familiares de genocidas que luchan por la memoria, por la verdad y por la justicia. Somos hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, que nos une un vínculo sanguíneo con ese familiar que cometió crímenes de lesa humanidad, que fue partícipe del último genocidio argentino, que fue partícipe de la dictadura más cruel de la Argentina, tal vez del periodo más oscuro de nuestro país, pero que decidimos rechazar esos mandatos, que decidimos romper esos vínculos, que decidimos realizar otro camino desde la memoria, desde la verdad y desde la justicia, a pesar de toda esa historia que hay detrás de cada uno, a pesar de toda esa historia que nos pesa. Decidimos hacer un camino contrario al que hizo nuestro familiar, y por eso es que nos reunimos como colectivo para juntos impulsar este cambio. El colectivo en sí comienza en 2017, en mayo. No sé si recordás que por mayo de 2017, durante el gobierno macrista, sucede lo que es la ley del 2x1. Sí, recuerdo, sí, muy bien. Sí. Tras esa ley, que lo que le garantizaba era impunidad a los genocidas, que le garantizaba impunidad a quienes habían cometido estos crímenes aberrantes, es que familiares de genocidas deciden salir a las calles a marchar individualmente, cada uno por su lado, y es así que se encuentran en esa marcha que se realiza justamente contra el 2x1, y es ese el puntapié o el inicio para comenzar con todo lo que es hoy en día Historias Desobedientes. Fueron 5 mujeres que se reunieron tras esta marcha del 2x1, que se encontraron, cada una de su historia individual, en el mismo sitio, en el mismo momento, luchando por los mismos motivos. Y es así que se da inicio en el 2017 a Historias Desobedientes en mayo, y unos meses después nomás, con la primera aparición pública del colectivo, que se da en lo que es la marcha del Ni Una Menos. Ya el colectivo, unas semanas después de haberse encontrado estas mujeres, es que deciden oficialmente como colectivo unirse y salir a una marcha, que es a la marcha del Ni Una Menos. Qué importante fue, recuerdo muy bien la marcha del 2x1, fue realmente multitudinaria, fue una de las marchas más fuertes que tuvimos, y fue una reacción importantísima que tuvo la ciudadanía en rechazar esta actitud. Era imposible no salir a la calle, fue muy importante. Y yo pienso la valentía también que han tenido esas 5 mujeres, porque supongo que no habrá sido sencillo, primero, hacerse cargo de dónde provenían, de qué habían sido capaces sus progenitores, porque muchos de ellos eran sus padres, con a lo mejor la indiferencia de las madres, ¿no? Porque es difícil que una esposa no esté enterada de lo que pasaba con su esposo, pero totalmente. Eso, ¿cómo vos sabés de alguna manera cómo fue que ellos que empezaron este colectivo se enfrentaron con su propia familia para resolver estos temas? ¿Tenés algo como para contarnos? Sí, obviamente es una cuestión sumamente difícil, porque, a ver, se dan 2 fenómenos, que el primero es el de cuestionarse a uno mismo con todo lo que ello implica, y el segundo, tener que salir a demostrar ese cuestionamiento y enfrentar incluso ya no solamente a ese familiar genocida, sino a nuestros hermanos, a nuestra madre, a los primos, a los sobrinos. Entonces se algo con todo lo que es la familia. Porque ¿qué sucede en estas historias particulares que se replican generalmente
en cada una de estas historias desobedientes. Se replica esto de romper el mandato. Ujú. Estas familias que tienen a estas personas que cometieron estos crímenes aberrantes se caracterizan por seguir mandatos, por seguir mentiras, por tener muros y no querer ver más allá de esos muros y decidir vivir en la mentira y en el engaño por el miedo al cuestionamiento, por el miedo al que dirán, porque es más cómodo hacerlo de esa manera, siempre es más fácil nunca cuestionarse y seguir una vida por más que sea falsa. Entonces el familiar desobediente que rompe con eso obviamente comienza a ser mirado de reojo, en un primer momento al menos, por toda la familia. Qué difícil, ¿no? Estar en Funcionan una reunión como familiar y tener esta sensación, este clima que se debe de generar cuando en cualquier circunstancia de alguna reunión familiar, ya sea por algún cumpleaños o un fin de año, y cómo se han enfrentado, que han tenido reproches por parte de los familiares, han tenido discusiones que separaron esos vínculos. ¿Tenés alguna referencia? Sí, en lo mismo, cada historia particular se ha dado de manera distinta, pero sí han habido historias en donde no solamente se tiene que dar un quiebre con el familiar genocida, sino que también con otros familiares, simplemente por el motivo de que no todos quieren sacarse el velo y ver un poco más allá. Entonces es más sencillo criticar, cuestionar a ese familiar que decide romper con el mandato, que decide instaurar algo en la familia que no estaba instaurado, y es más sencillo siempre correr a ese desobediente que cada uno de los familiares comiencen a cuestionarse su historia particular. Algo que me parece importante recalcar, volviendo al inicio del colectivo, es que quien dio inicio a nuestro colectivo Historias Desobedientes fueron mujeres, al igual que lo hicieron, por ejemplo, las madres y las abuelas. Sí. Entonces me parece importante recalcar ahí la figura de la mujer, ¿no es cierto? Como siempre o suele ser quienes dan ese paso primero en todas estas luchas, en especial en la lucha por los derechos humanos. Sí, realmente es conmovedor lo que decís, pero es una certeza. No sé, la mujer tiene una mirada, tal vez que la propia sociedad al hombre, porque ha sido patriarcados los que han movido la historia, ¿no es cierto? Sí. Que el asunto es no mostrar las debilidades, no mostrar los sentimientos, es decir, como que el hombre tenía que cumplir con ciertos roles culturales y mandatos, y Totalmente. Que la mujer estaba solo para la parte de la contención emocional de la familia. Entonces ahí me parece, ¿no?, que tal vez las mujeres que sentían las cosas que estaban pasando a su alrededor y que ya no soportarían más el ocultismo y las cosas que sentirían personalmente respecto de su familiar, sabiendo que era una persona incorrecta, una persona que estaba cometiendo delitos, fue tal vez la mujer en ese sentido que pudo enfrentar estas cosas. Y realmente sí, es así. Las mujeres han dado un vuelco en la historia. Totalmente. Son luchas de muchos años, ¿no? Pero por lo menos en estas últimas décadas, en la Argentina hace mucho que la mujer viene haciendo luchas y protestas para conquistas de otros derechos. Tenía entendido, no sé si vos sabrás, que alguna de ellas les han hecho juicio o los han desheredado o han tenido que cambiar su nombre o su apellido. Sí, ¿Es así esto? Es así. A nuestra presidenta, Analía Kalinek, que es una de las miembros fundadoras de estas mujeres que te decía que se reunieron en esa marcha del 2x1, su padre le inició un juicio para desheredarla, un juicio que se llama por indignidad, para declararla indigna, justamente por este motivo que me decías, ¿no? Por haber sido una hija desobediente, por haber cuestionado, por haberse animado a enfrentarlo. Este padre no solamente responde con la vergüenza y con el miedo de no animarse a hacerse cargo de lo hecho, sino que incluso a realizarle un juicio a su propia hija con toda la batalla interna que se está realizando por los crímenes que él mismo cometió. Qué durísimo, qué durísimo. ¿Él está condenado? Está condenado. Está condenado. Qué fuerte para esa hija que tiene que enfrentar no solamente las atrocidades que cometió su padre, bueno, sino también
ver de lo que es capaz, ¿no? Bueno, pero si fue capaz de cometer esas atrocidades, realmente es como que nos llama la atención que sea capaz de hacerle un juicio a su propia hija. Qué duro que es realmente. Bueno, contanos un poco más de la cantidad de personas que ahora forman parte de este colectivo, porque comenzó con 5 mujeres en el 2017 y bueno, a partir de ese momento se empezaron a comunicar con otros. Se empezaron a sumar creo que incluso por la misma inercia, ya había familiares, creo que internamente habían dado su lucha, que internamente habían tomado su postura, habían tomado su decisión y simplemente faltaba saber que había otros compañeros que se habían agrupado, que habían comenzado algo y animarse ahí a dar ese paso de unirse y sumarse. Y después obviamente el mismo contagio que se da ante escuchar historias y animarse ahí a cuestionarse uno, che, ¿qué me pasa con este hijo desobediente que está hoy hablando en una radio y que lo puedo escuchar y puedo ver reflejada mi historia ahí y animarme entonces, tal vez en un primer paso, simplemente a cuestionarme, a preguntarme quién soy, qué pasó con mi historia, qué pasó con mi abuelo, qué pasó con mi papá, qué hizo y qué quiero hacer yo con eso. Con esa primicia se comenzaron a sumar muchos familiares, incluso el colectivo se expandió en lo que es el territorio argentino, se hizo federal, tenemos Historias Desobedientes Córdoba, Historias Desobedientes Mendoza, se empezaron a abrir distintas provincias, a sumar distintas provincias, e incluso se hizo algo internacional con otros países que comenzaron también sus historias desobedientes con estos países que también sufrieron dictaduras, como puede ser el caso de España, esta historia de desobedientes de España, esta historia de desobedientes Chile, esta historia de desobedientes Paraguay y esta historia de desobedientes Uruguay. Entonces es algo ya incluso que traspasa la frontera argentina, que comienza en Argentina, como creo que gran parte de la lucha por los derechos humanos, siempre siendo referentes a nivel internacional, y entonces contagia a otros países y otras historias que se suman al colectivo y que comienzan incluso este proyecto en sus propios países. Es extraordinario este movimiento que está surgiendo, porque es revelador y aparte creo que en cierta manera nos da como un alivio, voy a decir una frase un poco grande, ¿no?, a la humanidad. Es decir, el hecho de que surjan estas personas que se unen para defender los derechos humanos desde ese lugar, después que sus familiares han sido los victimarios de esas catástrofes y genocidios, es como que hay esperanza, ¿no? A mí me da como dentro de todo este marco tan fuerte, tan duro, tan espeso, tan oscuro, el hecho de que surja, es como dice siempre, ¿no?, la verdad no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? No se puede. Van a pasar años y años, pero siempre va a haber alguien que va a tener el coraje de decir, hasta acá llegué, esto no se puede permitir, porque tenemos la necesidad de seguir vivos, de tener esperanza, de armar sociedades que sean capaces de superar estas atrocidades que comete el ser humano, ¿no? Totalmente, y creo que el sentimiento es ese que mencionas, es la esperanza. Ante tanto odio, ante tanta negatividad, ante tanta cosa fea, ante una historia tan horrible y tan aberrante, que surjan estas historias desobedientes, es como decís, esperanza. Creo que siempre me gusta decir que Historias Desobedientes es la pata de la mesa que le faltaba a esta mesa de los derechos humanos que tiene conformado Argentina, con las abuelas, con las madres, con los hijos, con los nietos, y hoy incluso con Historias Desobedientes, con propios familiares de genocidas que rechazan, que recriminan esos actos y que salen a las calles a sumarse a la lucha por los derechos humanos, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Entonces, como decís, creo que el sentimiento es ese, es de esperanza. Es de esperanza. Bueno, con este sentimiento de esperanza nos vamos a ir a un pequeño corte, Augusto. Bárbaro. Vamos a escuchar ahora un tema que, bueno, yo lo paso mucho a Víctor Heredia. Es uno de los cantantes populares que se ha jugado durante la dictadura. También tiene historias difíciles en su propia familia. Sí. Pero este es un tema que se llama Patria. Y qué lindo, ¿no?, que en medio de todo esto, como vos estás hablando, del odio y de esta campaña terrible de exterminio al otro, y todo, poder escuchar este tema, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Patria por Víctor Heredia.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento. Bueno, qué bueno escucharte, Víctor Heredia, siempre con nosotros, al lado de la gente, del pueblo, de las cosas lindas que queremos para este bellísimo y querido país que tanto maltrato le dan, que siempre pienso, ¿no?, que tal vez el maltrato que nos dan es porque es un país muy rico, que tenemos muchísima riqueza y hay muchas apetencias, muchos intereses también foráneos con los que viven acá, que desgraciadamente no tienen ningún problema, ningún empacho en seguir regalando el país en pos de sus propios intereses. Así, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, acá seguimos con nuestro invitado, Augusto de Benedettis, que él es nieto, en este caso, de los apropiadores, torturadores que formaron parte del genocidio en la época de la dictadura militar, y nos ha estado contando cómo comenzó la historia esta de este colectivo de historias desobedientes, que son de hijos, de nietos, también de sobrinos o familiares, que se dieron cuenta de que esos otros familiares habían cometido delitos de lesa humanidad y en cierta manera se rebelaron ante esa situación, han formado este colectivo que también forma parte de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de pretender vivir en una sociedad más genuina, más humana, más legítima.
Bueno, acá estamos con Augusto. Me encanta todo lo que estás contando, Augusto. Pero ahora me sorprendí cuando te vi tan joven y te pregunté, y bueno, vos sos uno de los nietos. Entonces, contanos un poco cómo fue tu historia en el sentido de cuando te enteraste. Bueno, si vos querés relatarlo, por supuesto, Sí, ¿no? por supuesto, sí. Pero bueno, quería que nos contaras un poco y a la audiencia, porque es muy importante esta actitud de ustedes. Así que quiero que nos cuentes un poquito cómo empezó. Bueno, en mi caso particular, me entero cuando tenía 15 años, hoy tengo 21, ante la sentencia de mi abuelo, es que me entero. Un día vuelvo a casa del colegio y me estaba esperando mi mamá para contarme, mira, pasó esto, el abuelo está en San Luis, lo enjuician en San Luis, que fue el destino en el que estuvo durante la dictadura militar. No me dice qué había sucedido, qué hechos había cometido, simplemente me dice, tu abuelo está preso en San Luis por crímenes de lesa humanidad, lo vamos a ir a visitar si querés venir. Bueno, y ahí obviamente fui, y fue, te diría, ese primer año, al enterarme con 15 años, todo ese trayecto de ese primer año, fue ir a visitarlo siempre a San Luis, escucharlo, jamás cuestionarme, jamás ni siquiera preguntar qué había sucedido, qué crímenes había cometido. Simplemente iba a visitarlo a la cárcel, lo escuchaba e incluso me iba con sentimiento de pena diciendo, che, qué lástima que mi abuelo esté acá. Veía a sus compañeros ahí, también gente grande, y decía, che, qué lástima que estos señores estén acá, qué injusto. Era como vivir en una mentira creyendo todo lo que ellos me contaban, que era todo político, que era una situación del país, que era toda una mentira, que había sido una guerra. Yo escuchaba esas historias y les creía sin siquiera cuestionarme. Obviamente creo que también tiene mucho que ver la edad que tenía, era muy chico, tenía 15 años, pero jamás se daba ese cuestionamiento. Todo el tiempo iba, los veía y me iba de ahí triste porque mi abuelo estaba ahí y para mí era injusto. Hasta que un día de esas visitas a San Luis, recuerdo estar solo en el hotel, tener los cassettes de las audiencias que se grababan del tribunal oral, Ajá. poner en la videocasetera un cassette y casualmente era la declaración, o casualmente o no casualmente, son esas cosas de la vida, era la declaración de un amigo de esa persona que había sido un testimonio de un amigo que era justamente amigo de aquella persona que había sido torturada, secuestrada, torturada y posteriormente asesinada, y relataba la angustia que sentía al no tener a su amigo en ese momento ahí con él. Luego un compañero de militancia que relataba la angustia que sentía al no tener a su compañero de militancia para salir a luchar como hacían siempre. Y posteriormente una madre que lloraba por no tener a su hijo y que quería y pedía justicia por lo que le había sucedido a su hijo. Entonces es ahí que a mí me cae la ficha y digo, che, si estas personas son personas como yo, si tranquilamente yo podría estar del otro lado por las ideas que milito, por las ideas que defiendo, por los valores que siempre tuve y siempre quise en mi vida, tranquilamente yo podía ser esa madre, yo podía ser ese compañero, yo podía ser ese amigo que esté pidiendo justicia por esa persona que hoy no está. Y ahí es que me cae la ficha y digo, no, es un quiebre que tengo que dar, es un cuestionamiento que tengo que dar. Estaba solo en ese momento en el hotel y recuerdo que al día siguiente fuimos nuevamente al penal y es que decido mirarle a los ojos a mi abuelo y decirle, che, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? ¿Qué hiciste? Y es en esa mirada a los ojos y ante una falta de respuesta, no me pudo responder nada, que es que simplemente a través de la mirada creo que pude ver absolutamente todo. Siempre creo mucho en las miradas y en lo que transmiten, y entonces al ver esa mirada y ante la falta de palabras, creo que simplemente con eso me dijo todo. Y solamente era una cuestión de elegir yo dónde quería pararme, si yo quería abrir los ojos, si yo me animaba a ver esa mirada y a enfrentarla, y qué quería hacer yo con mi vida, sabiendo lo que había hecho mi abuelo, porque después agarré la sentencia y la leí por primera vez, algo que nunca había hecho, y me enteré de los crímenes que cometió, me enteré de por qué él estaba en ese lugar y de lo justo que era que esté en ese lugar, y de lo injusto que era que esas personas por las que él estaba pagando hoy no estén, y cómo nada ni nadie las va a volver a traer nunca, y todas las ideas y todos los valores que perdimos con esas personas que ya no están. Y es entonces ahí que decido animarme a enfrentar esa mirada que como te digo, simplemente mediante los ojos me respondió todo.
Fue ahí donde creo que pude ver la muerte, la deshumanización, las torturas, la violencia, simplemente por una mirada, y fue qué decido hacer yo con esa mirada, qué decido hacer yo con mi vida. Y es nuevamente lo que hablábamos un poco antes, no afuera del aire. Uno cuando se entera de estas historias, uno cuando le cae la ficha de lo que hizo, por ejemplo, en mi caso mi abuelo, es que comienza una nueva vida, comienza una nueva identidad, porque es en ese momento en el que yo me entero también quién soy. Muchas veces dicen que somos parte de nuestras historias, somos un pedazo de nuestros abuelos, un pedazo de nuestros padres, y luego cada uno va formando su vida. Pero también es un poco eso, es encontrar la identidad de uno, decir, che, mi historia está compuesta por esto, por los crímenes más aberrantes de la historia de la humanidad. Mi historia está compuesta por torturas, por violaciones, por asesinatos, que no cometí yo, que cometió mi propia sangre, pero ¿qué decido hacer yo con eso? Hacer ojos ciegos, seguir viviendo una vida falsa, vivir en la ignorancia, en la mentira, en el no cuestionamiento, o con todo el dolor del mundo y con toda la vergüenza del mundo, salir a cuestionar esos actos, salir a defender los valores que a mí me gustan, salir en busca de la memoria, de la verdad, de la justicia, salir a luchar por esos compañeros, por esos 30.000 compañeros que hoy no pueden estar acá, y que creo que parte del deber mío, y más sabiendo hoy mi historia, es luchar por la memoria de esa gente, por la memoria de esa gente que mi abuelo arrebató, por las verdades de esa gente que mi abuelo ocultó, por la justicia de esa gente que mi abuelo no quiere que suceda. Entonces creo que es sumamente valioso que hoy estemos nosotros, los integrantes de Historia Desobedientes, nosotros los nietos como tercera generación, saliendo a las calles y diciendo, esta es nuestra historia y esto decidimos hacer nosotros con nuestra historia. Me parece, realmente te felicito y me da mucho gusto conocerte. Muchas gracias. Me da mucho gusto conocerte y me da una esperanza enorme de que gente joven pueda tener la conciencia, el coraje de enfrentar su propia historia. Esto, mirá, a muchos nos ha llevado años de psicoanálisis y vos, bueno, yo creo que el golpe que te dio la vida, ¿no? Porque encontrarte con esa realidad es un golpe muy fuerte. El hecho de tener que enfrentarse a esa historia y poder dar la vuelta, que es lo que vos estás haciendo al tomar conciencia y al estar pensando, como acabas de decir, que vos querés tener tu propia vida y tus propias iniciativas y no que tu vida personal esté ni siquiera manchada ni con la sombra de lo que ha hecho un abuelo y que vos no tenés nada que ver. Totalmente, y como decís es sumamente difícil porque tal vez desde o por medio de las palabras suena fácil o suena lindo, pero no se ve todo el proceso que hay detrás de esto, en el sentido de mi abuelo, por ejemplo, conmigo fue intachable. Fue un abuelo presente, fue un abuelo paternalista, me enseñó, salía conmigo a las calles, me llevaba a la cancha, íbamos al cine, me paseaba por todos lados y a la par es hacer el quiere decir, no, todo esto que viví no es real, todo esto es mentira. Mi abuelo es quien es, cometió los crímenes que cometió, jamás fue tan valiente como para decírmelo, entonces me llevó a vivir en un engaño, me sacó parte de mi identidad, me sacó mis años de vida también de no saber quién era yo y vivir en una falsedad. Entonces es sumamente difícil dar ese quiero y decir, está bien, mi abuelo conmigo tal vez no cometió ningún crimen, tal vez no, fue un buen abuelo, fue una buena persona conmigo, pero a la par cometió todos estos crímenes que recién hablábamos. Entonces es dar ese quiero y animarse a dar, como decías, vuelta a esa historia y decir, está perfecto, hasta acá fue una historia, hasta acá me doy cuenta de otra y comienzo la mía. Me parece muy, muy bueno de tu parte, muy valiente sobre todo, así que vas a lograr el objetivo de ser feliz, porque si pudiste romper esto que es tan fuerte, vas a lograr muchas cosas en tu vida, porque tenés el coraje para hacerlo. Y vos también me contabas que ya se armó, digamos, un pequeño grupo de nietos, ¿no? Y que ahora también están los grupos, los colectivos de nietos, sí, desobedientes. Dentro de lo que es Historia Desobedientes se está armando o juntándonos quienes somos nietos, esta tercera generación de ese familiar genocida que, como hablábamos recién, decidíamos romper y luchar por la memoria, por la verdad y por la justicia. Hoy somos los nietos los que nos estamos comenzando a agrupar, ya somos algo así de 5 o 6 nietos y nietas
Y nada, y comenzando, sumando a nuevos nietos, también saliendo a dar nuestro testimonio como jóvenes, que creo que es sumamente valioso, más en este periodo en el que dicen que la juventud se derechizó, que la juventud está con candidatos que defienden la dictadura, que reivindican la dictadura. Me parece sumamente importante que como nietos desobedientes nos unamos y salgamos a las calles a decir, che, también está nuestra generación con estas historias tan pesadas detrás, que decidimos unirnos y salir a la calle por los valores que realmente importan en esta vida. Perfecto, perfecto, sí, coincido con esto que vos estás mencionando. Y te quería preguntar, ¿cómo sintieron ustedes las declaraciones que tanto ha hecho Javier Milei como Villarroel, la candidata a vicepresidenta de la Nación, no solamente ante la negación, como ha hecho Milei cuando estuvo en el debate presidencial, sino las cosas que después agregó esta señora, ¿no? Sí. La candidata, en donde reivindica a la dictadura militar y quieren volver a instalar dentro de la sociedad una discusión que ya se había saldado cuando en el 85, a partir de esa fecha, se hizo el juicio a la dictadura militar y cuando se dictaminó que nunca más iba a ocurrir esto. ¿Qué sentiste vos al escucharla a esta señora? ¿Qué sintió el colectivo que ustedes están conformando? Bueno, yo en lo particular y el colectivo también, te diría en su totalidad, sentimos mucha decepción. Llevar todo el peso de nuestra historia a las calles, salir a luchar con toda la vergüenza que tenemos, pero también con todo el coraje y la certeza de lo que estamos haciendo está bien, y que aparezcan estas personas y que incluso son candidatos a presidente y vicepresidente de la nación, en la cara decirle a su electorado, nosotros reivindicamos la dictadura, no fue un genocidio, fue una guerra, no son 30.000, son todas cuestiones que te diría a toda la Argentina le debería doler, pero en su particularidad quienes están en el día a día en la lucha por los derechos humanos, quienes salen a las calles todos los días, quienes militan día a día por la memoria y por la verdad y por la justicia, que hoy tengamos un candidato muy cerca de la presidencia y una candidata a vicepresidente muy cerca de la vicepresidencia, con estas declaraciones, realmente duelen y realmente preocupan, porque que esta gente esté a un paso del poder es un peligro real y existente para todo el pueblo argentino, para los que los quieren ver y para quienes no lo quieren ver, para quienes quieren abrir los ojos y para quienes quieren seguir con los ojos cerrados y votar a estas personas a pesar de las declaraciones públicas que están realizando. Yo no creo que la Argentina sea negacionista, yo no creo eso, no creo que la mayoría del pueblo argentino o incluso la mayoría del electorado y de los votantes de Milei lo elijan por sus declaraciones negacionistas, por su reivindicación a la dictadura. Yo creo que hay mucho desconocimiento y a su vez mucha gente que está votando por otras cuestiones, dejando de lado lo más importante, lo más valioso que tenemos y lo que deberíamos defender a pesar de todo, que es la democracia. Tenemos un candidato antidemocrático, tenemos una candidata antidemocrática que nuevamente, públicamente, están saliendo y nos están diciendo en la cara a todo el electorado, nosotros reivindicamos a Videla, nosotros reivindicamos a Galtieri, nosotros reivindicamos a estos dictadores, defendemos esas ideas y sin embargo están a un paso de la presidencia. Entonces, como te digo, la sensación es de mucha decepción y a su vez de un sentido de mucha peligrosidad latente que se encuentra y que se va a encontrar hasta el día de las elecciones, y recién creo que vamos a poder descansar, si Dios quiere, cuando pasen los comicios. Hoy te puedo decir que estamos con el corazón en la mano, saliendo a las calles todos los días, en búsqueda de convencer. Yo siempre digo, y estoy convencido, que el amor vence al odio siempre, a pesar de todo y ante cualquier circunstancia. En ese sentido, a ver, nuevamente, es una peligrosidad latente porque el odio destruye y el odio que genera esta gente es muy fuerte. El odio que genera Milei y el odio que genera Victoria Villarruel con sus declaraciones es fuertísimo y tiene incluso un poder que tal vez nosotros no somos capaces de ver o medir. Y el odio que tienen ellos es un odio destructivo en el sentido de nosotros podemos pensar que todos los derechos que adquirimos están ganados y tal vez, por ejemplo, mi generación, a diferencia de la tuya, que fue la que consiguió cada uno de los derechos que hoy mi generación goza, no vivió esas luchas y somos una generación que nació con muchos derechos adquiridos, que es algo que me parece perfecto, pero tal vez ahí estuvo la falla
en no saber hablar, en no saber comentar la lucha y lo pesado que fue ganar cada uno de los derechos que hoy tenemos. Por ejemplo, Victoria Villarruel está en contra del matrimonio igualitario. Sí, otra de las cosas. Que es otro derecho con el que mi generación nació. Están en contra de la educación pública. Hoy te podría decir que la UBA, por ejemplo, y las universidades nacionales de todas las provincias, los colegios secundarios y los colegios primarios, todas generaciones que nacieron con ese derecho adquirido y tal vez no son capaces de abrir los ojos y ver, si no se dan cuenta hay de un candidato que me quiere sacar claro, esto. Que si llega a ocurrir el hecho de que lleguen a la presidencia, todo eso está en peligro, está en riesgo la posibilidad de ascender socialmente, de que cualquier hijo de vecino, de obrero, de lo que fuera, pueda tener acceso a una universidad. Y lo que hace difícil también para el enemigo, entre comillas, que tenemos como país, como pueblo, como sociedad, es justamente por el pueblo que tiene una capacidad de haber aprendido, de haber tenido una educación. Muchos otros países se los arrebata más fácilmente porque no han tenido un pueblo con estas construcciones. Totalmente. Y también en la lucha, ¿no? Totalmente. Como vos acabás de decir, venimos de generaciones que vienen luchando, desde el año 55, que fue el derrocamiento a Perón, que lo derrocaron por lo mismo. Es decir, la gente que siempre tuvo esos privilegios no soportó que los demás, que los pobres, pudieran tener derechos. Ese es el odio. El odio es una cosa increíble, ¿no? Pero viene de ahí, viene de ese antiperonismo porque no soportaban que un obrero o un campesino o que las señoras que trabajaban en las casas pudieran después irse de vacaciones. Totalmente. O pudieran ir al cine, al teatro. O sus hijos pudiesen estudiar y progresar y ser médicos, ser abogados, ser ingenieros. Un odio que es tremendo y duro. Ahora, uno no llega a comprender por qué este odio se fue esparciendo y bueno, yo creo que en parte tiene que ver con un error que tuvimos durante estos 40 años de democracia por parte de los gobiernos que formaron parte, pero también de las cosas que no se han hecho a través de los medios de comunicación. ¿Vos qué pensás sobre esto de la ley de medios y de lo que pasó y de lo que está pasando con esto? Totalmente. A ver, creo que a nivel medios es una batalla que perdimos y que perdimos especialmente en lo que es esta elección, y recién ahora comenzamos a ver la importancia de los medios de comunicación y empezamos a repuntar en ese sentido. Con lo que son las redes sociales, a nivel te hablo Instagram, Twitter, TikTok, son todos lugares donde creo que Milei, la derecha, nos ganó, avanzó, le llegó por ese lado a nuestros jóvenes que hoy día tal vez ya no tienen por ejemplo en un colegio o en charlas no te prestan atención más de 10 minutos o no están tal vez en el mundo alrededor más de una hora, pero sí están todo el día metidos en lo que es la pantalla, metidos en lo que es el Instagram, los videos, las fotos, y es por ese lado creo donde les llegó este discurso de derecha que uno, a ver, hay que reconocer que si lo escucha y no lo analiza, sí es un discurso muy lindo. Es fácil. Es un discurso fácil, es un discurso de 30 segundos en donde te dicen vas a ganar en dólares, vas a tener un sistema de voucher, así que quédate tranquilo que educación vas a tener salud porque vos te la vas a pagar, vas a tener esto, vas a tener lo otro, y la realidad es cuando uno empieza a analizar sobre qué se basa ese discurso, se da cuenta que no hay ladrillos debajo, que es todo falso, que es todo mentira, y que no vienen solamente por uno, sino que vienen por los derechos de uno, por las conquistas de uno, por el dinero de uno, y como decías recién, para cortar con esa ascendencia. Ahora vos en los grupos donde te movés, con amigos tuyos o compañeros de oficina de trabajo o de la facultad, no sé si estudiás, sí. ¿Estás en qué universidad estás? En la UBA estudiando abogacía. Si ahí dentro de esos ámbitos también encontrás este tipo de contradicciones, digamos, ¿no? Porque dentro de la UBA seguramente hay compañeros tuyos que a lo mejor piensan que lo mejor para el país es Milei. Todo el tiempo, en la universidad pública, gente que se mueve en el transporte público. Yo trabajo en el Estado, gente que trabaja en el Estado y defiende estos discursos que realmente es como te digo, me sorprende y creo que parte del motivo, esto es algo que mencionaba recién que me parece sumamente importante, que es ese antiperonismo simplemente por ser anti, simplemente por estar en contra de la ascendencia, por no querer ver al otro progresar, por no querer ver al otro irse de vacaciones,
por no querer ver al otro estar estudiando. Entonces yo creo que yo sí puedo y a mí me corresponde ir a la UBA, pero a esta otra persona no le corresponde. Tiene que ser un privilegio mío y de nadie más. Entonces creo que sucede mucho eso, incluso eso se ha pasado a nuestra generación de hijos que escuchan a sus padres repetir discursos que vienen de sus abuelos y se va pasando esto de generación en generación, e incluso ahora se ha replicado, se ha contagiado más con lo que es el fenómeno que hablábamos recién de las redes sociales. Sí, eso es verdad. ¿Y se arman algún tipo de debates entre ustedes? ¿Escuchan los demás que piensan lo contrario? ¿Escuchan cuando ustedes hacen algún fundamento sobre estos temas? Mira, debates se arman todo el tiempo con mi grupo de amigos. De hecho, te digo, hablo de política, te diría, todo el día. ¿Qué sucede? Muchas veces, y lo veo mucho en mi generación, es muy difícil escuchar al otro. Muchas veces estos debates terminan en la nada simplemente porque yo te digo mi postura y mis convicciones, mis ideas, los proyectos que defiendo, los valores que creo importantes y las propuestas de las personas que dirigen hoy y que yo defiendo. Y muchas veces veo que del otro lado no hay algo de escucha, sino que simplemente esto de repetir títulos, repetir placas, sí. Consignas. Aprendieron a hacer militancia o política a través de consignas o de lo del epígrafe que ponen en los canales de televisión, que no me acuerdo ahora cómo se llama, los titulares, ¿no? Los zócalos, ahí está, me ayudó Chino. Los zócalos, entonces seguían por el zócalo y no... Totalmente, por el zócalo, por el gráfico, por la foto, como decir, no profundizan, incluso muchas veces con tal de defender su discurso y no querer moverse de ello, se apoyan en las fake news sabiendo que son noticias falsas. Sucede todo el tiempo. Eso es terrible lo que me estás contando. Eso es terrible. Sí, porque mirá que hay muchos hechos que con el tema de la persecución a Cristina Fernández, que se ha demostrado, por ejemplo, los bolsos de López, que tanto le recriminan desde un principio, se demostró que ese dinero era dinero que iba para las empresas de Macri. Y ya salió eso, y salió en algún medio, pero de eso se olvidan y siguen repitiendo los bolsos de López. Totalmente, y lo mismo con lo que... Sí, todo el tiempo son placas que van en la televisión minuto a minuto, y por ejemplo lo mismo con el FMI, que te dicen no es una deuda que tomó Macri para pagar la deuda de anterior. Sí, la deuda kirchnerista y pagar el déficit kirchnerista y demás, y cuando se sabe y está el informe y el propio FMI lo denunció y está abriendo una investigación, que fue plata que se fugó del país, y sin embargo no lo quieren ver y no lo van a ver nunca. No lo quieren ver. No. Y es más, algunos dicen que fue Alberto Fernández el que tiene la deuda, y en realidad no, está demostrado que no. Está demostrado, hay informes, te diría incluso informes de agrupaciones o consultoras opositoras, y sin embargo quien no quiere abrir los ojos y verlo no los va a abrir nunca, lamentablemente, me parece. Sí. Me parece que el tema de estar ciego a estos mandatos culturales, porque de última son como mandatos culturales que siguen, como vos acababas de decir, y que no son capaces de enfrentarse y decir, no puede ser que sigamos pensando en esto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya el programa de hoy. Mirá qué rápido se nos fue. ¿Viste? Muy linda charla se dio, charla? Sí. Bueno, probablemente vayamos a tener otra más adelante. Acá tenemos también programas que se llama Sub-30, así que a lo mejor les voy a decir que te inviten, y para poder hablar también de las cosas de su propia generación, ¿no? De otras cosas, más allá de este tema puntual, que es un tema muy específico, muy importante, pero también distenderse y hablar de otras cosas. Encantado. De la generación de ustedes. Seguramente. Bueno, ha sido más que un gusto, Augusto, escucharte. Muchas gracias, Raquel. Te felicito realmente. Nos das como un aliento, ¿viste? Una persona como yo, que ya soy grande, que milito desde hace 1000 años por estas mismas causas de las que estamos hablando, y llegar a esta edad y decirle a mis nietos, bueno, hice todo lo posible para dejarles un país mejor, pero bueno, acá estamos, tenemos que seguir luchando para una democracia verdadera. Totalmente. Déjame cerrar por favor con esto de este concepto que te decía hoy de estoy convencido que el amor vence al odio, que estamos ganando, que vamos a ganar, que el amor va a triunfar, que el amor va a vencer al odio en esta y en todas las elecciones que vienen. Estoy convencido que Massa va a ser presidente, estamos militando para ello, lo estamos logrando. Estamos recuperando las calles, estamos ganando, y me parece esto importante recalcarlo. El amor va a vencer al odio, y una vez más la memoria, la verdad y la justicia va a vencer a cualquiera que quiera venir a reivindicar un discurso genocida. No van a pasar, nunca pasaron,
No y los pasarán. 30.000 compañeros están presentes. Muy bien, así se dice. Bueno, nos despedimos hasta el lunes próximo con este mensaje de Augusto, que realmente ha sido un placer invitarlo acá a Somos Grande, a Radio Caput. Realmente ha sido un orgullo tenerte. Muchas gracias. Te lo digo de verdad, de corazón, porque así lo siento. Y nos vamos a ir despidiendo con Gabriel Torres en un tema que se llama Vas a volver. Es un tema muy sentido. En el fondo quiere decir en parte lo que vos estás diciendo también, ¿no? No hay que sentirse derrotado, vamos a volver. Bueno, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Augusto. Hasta el lunes a las 19 en Somos Grandes. Ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un malón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir con su melena roja el sol para adorar lo que el frío destiña. La lluvia hará crecer los pastitos que moja y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la